Queridos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Nuevamente en una sesión de nuestro podcast conversando con Rafael sobre infraestructura y finanzas. Esta vez tengo el gusto de contar en nuestras oficinas con un joven profesional. La verdad es que yo vengo siguiendo a Camilo Ramírez hace buen tiempo. Conozco de su capacidad profesional, así que Camilo, te agradezco. Él es Camilo Ramírez Gilbonio, abogado de la Universidad Católica y asociado senior de Campos Abogados en Infraestructura en el área de proyectos. ¿Cómo estás, Camilo? Gracias por venir. ¿Qué tal, Rafael? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo. Buenísimo cuando me encuentro con profesionales jóvenes como tú, que vienen, digamos, tomando la posta de los más mayores y sobre todo hablan y conocen con propiedad de herramientas nuevas, como esta vez vamos a tocar. Me refiero a los contratos NEC. Y para ir de frente a la vena a nuestros clientes y seguidores en nuestras redes sociales, vamos a hablar. A mí me gusta, digamos, tratar, como te dije, con el reto de darles algunos tips, algunos contenidos que nuestros seguidores se puedan llevar para que lo puedan poner en práctica. Camilo, mucho se habla de los contratos NEC. Muchísimo. Ya tenemos 5 años hablando de contratos NEC. Hay gente que se cree especialista, dice que es especialista, pero tú sí eres un especialista. Y en esencia, ¿qué herramientas nuevas nos traen los contratos NEC para los que estamos en el ecosistema de las obras públicas? Claro, mira, el NEC no sé si es que tenga herramientas, que cree herramientas. No creo que el NEC sea un creador de herramientas, sino más un compilador. ¿No? Es que fue un contrato estructurado de tal forma que evidentemente cogió novedades, ¿no? Respecto de los contratos tradicionales usados desde inicios del siglo pasado, ¿no? Que no variaron mucho por décadas. Entonces, a fines de los 90 o en los 90, empiezan a compilar estas herramientas y ha ido evolucionando. Ustedes utilizan mucho la metáfora de la caja de herramientas, ¿no? Correcto. Es una caja de herramientas y es justamente, ¿no? Coge las herramientas, ¿no? Y las compila en una caja que viene a ser el contrato y es justamente una caja de herramientas porque tiene una funcionalidad para utilizarlas, ¿no? No es algo para mirar, ¿no? No es el típico contrato del cual usualmente empieza la obra y lo metes en el cajón, como dice, y no lo tocas, no lo miras, sino que está hecho para ir de la mano con el avance del proyecto e implementar las herramientas que tiene. Entonces, un poco a tu pregunta, ¿qué herramientas tiene para gestionar riesgos? El contrato está integrado y creo que podríamos explayarnos en cada una de sus secciones, pero yo creo que las claves está básicamente la prevención y la evaluación de los riesgos que ya ocurren, ¿no? Para la prevención tenemos las famosas ya alertas tempranas, que no son una creación de NEC, como te comentaba, pero sí probablemente sean de los contratos estandarizados que mejor uso les da, o mejor redacción tienen en el contrato, le da la suficiente importancia para que sea uno de los elementos clave para la gestión de proyectos, ¿no? Perdóname la interrupción. Por supuesto. El corazón de un contrato de construcción es la gestión de riesgos, la asignación de riesgos, tanto para el contratante como el contratista, el contratado. Perfecto. Y ahí tú me estás diciendo que hay una novedad de NEC. NEC te da herramientas de prevención y herramientas de ejecución. En las herramientas de prevención te dan las alertas tempranas y ¿qué más? Bueno, las alertas tempranas son el inicio es cuando se advierte una potencialidad, ¿no? De algo que puede ocurrir, que puede afectar ya sea el precio, el plazo o la calidad de las obras. Las partes tienen la obligación de notificar una alerta temprana y con ello se activa un mecanismo, ¿no? Que no queda en la alerta temprana, sino siguen determinadas acciones para enfrentar, prevenir que ocurra el riesgo que se ha advertido, ¿no?
Y ahí tenemos, dependiendo de en qué edición del contrato, porque en el Perú se utiliza el NEC 3 o el NEC 4, que no tienen mucha diferencia, es más que nada en términos, pero a efectos prácticos, el mecanismo es, empiezan las reuniones de riesgo o reuniones de alerta temprana. Procedimiento. Hay un procedimiento. Otra interrupción, Camilo. Si tuviésemos que diferenciar el NEC respecto a nuestros contratos bajo la ley de contratación, obra general, ¿qué atributo tiene el NEC que no tiene nuestra ley y reglamento? O sea, las más importantes en el tema de riesgo. Claro, a ver, en el tema de riesgos, para empezar, es la asignación clara de cuál es un riesgo del contratante y del contratista. Esto va tanto desde la formación del precio, o sea, el sistema de precios que establece el contrato, en la ley de contrataciones es muy cerrado, ¿no? Entonces tienes un alzada, precios unitarios y el esquema llave en mano, que puede ser un poco mixto, ¿no? Entonces, eso, cuando tú lo comparas con lo que está en la ley de contrataciones, que puede generar, por ejemplo, una ampliación de plazo o una adicional de obra, son hechos muy cerrados, ¿no? Y que incluso son muy difíciles de diferenciar de la fuerza mayor. No tiene una lista taxativa de eventos que pueden ser, que son lo suficientemente claros para no ser ni muy generales ni muy cerrados. O sea, tú sabes que yo soy abogado financiero y yo aprendo de ustedes, los que están en la contratación pura y directa de las obras. Entonces, NEC lo que te trae, corrígeme si me equivoco, es una plantilla de riesgos claramente definidos que son de responsabilidad del contratante y que son de responsabilidad del contratado. A diferencia de nuestra ley general, que es muy cerrada, ¿ok? Y que te habla solo de adicional o de ampliación de plazo, distinguidos de fuerza mayor y caso fortuito. correcto. Más o menos. Correcto, sí. El NEC justamente esa es la principal diferencia y donde está la asignación de riesgo, ¿no? De hecho son 19 o 20, 21 causales según el NEC 3 o NEC 4, que son hechos específicos, ¿no? Que son claramente redactados, como por ejemplo, si se encuentra una condición de sitio que no era verificable al momento de... no era verificable visualmente al momento de la firma del contrato, entonces eso es un riesgo del contratante. Es una situación particular que no es tan cerrada, pero es lo suficientemente clara para saber que es un riesgo asignado al contratante, ¿no? Y establece ciertos parámetros. Entonces, esa es la principal diferencia y es todo lo que no es uno de estos 19 o 21 causales según el contrato que estés usando, el contrato NEC, va a ser un riesgo del contratista. Si ocurre algo que impacte en el contratista, ya sea precio, plazo o costo, que no puede identificar dentro de esta lista, que pueden ser muchos escenarios de riesgo normal de ejecución que lo asume el contratista, entonces se supone que el contratista debería haberlo implementado o incorporado en su propuesta económica. Advertido. Correcto, porque es un riesgo asumido y si es un contratista diligente lo habrá asumido dentro de sus costos, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Mira, vamos a ir dándole algunos tips concretos por áreas. Por ejemplo, me gustaría que nos hablaras macro de los tipos de contrato, porque se hablan de contrato NEC A, ¿no? F, G, a ese, digamos, con esa precisión. Luego también se hablan de los contratos FIDIC, y se habla de dorado, silver, no sé, me gustaría que también nos precises. Y macro también, voy a ir preguntándote sobre, has señalado que hay 19, 20 eventos compensables, pero deben haber grupos, ¿no? Subgrupos, eventos compensables vinculados al precio, eventos compensables vinculados al tiempo, no lo sé. Entonces, vamos a hacer el primer corte para que luego nos des un pincelazo de estos temas. Retomamos la entrevista, la conversación con Camilo. Camilo, en distintos foros se hablan pues de los tipos de contrato, NEC, ¿no? Y la verdad es que no quisiera replicar eso, porque ya es un refrito, ¿ok? Pero sí quisiera que nos
precises claramente cuál es la diferencia entre los principales contratos NEC que se vienen aplicando en Perú. ¿Ok? Por supuesto. Sí, mira, el tema de las opciones, como tú dices, está súper tocado, ¿no? Es de actualidad que ya ni es tan actual, ¿no? Porque como dijiste al comienzo, ya vamos más de 5 años implementando ese tipo de contratos. Pero tiene mucho que ver con lo que hablábamos de asignación de riesgos. ¿Por qué? Porque las opciones, ¿no? Que van de la A a la F en los contratos de ingeniería y construcción, NEC, porque NEC tiene múltiples contratos de suministro, contratos de consultoría, ¿no? Pero los contratos de ingeniería y construcción, y no todos tienen toda la gama de opciones. Pero como el ingeniería y construcción obviamente es el core, no es el contrato más importante en un proyecto o de más amplio alcance, tiene una gama de opciones, que son básicamente de sistema de precios. De la A a la F, lo que cambia en el modelo de contrato, o sea, el NEC es un modelo de contrato, el contrato de ingeniería y construcción. Lo que hace que sea la opción A, B, C o hasta la F es que va a cambiar cómo se asume el riesgo del precio y cómo se paga el contrato. Es básicamente un tema de costo, de riesgo financiero. ¿Y por qué tiene que ver con el riesgo? Porque dependiendo de la opción, el riesgo va a ser más hacia el contratista, del precio, por supuesto, o hacia el contratante. Por ejemplo, ya para entrar a cada uno en particular. La opción A, que se utiliza principalmente en subcontratos, usualmente, es lo que tradicionalmente conocemos como una suma alzada. Tiene sus particularidades, no me gusta llamarlo una suma alzada puramente, para nosotros en el estudio lo llamamos una suma de sumas alzadas, porque se divide la obra, pero a efectos prácticos es una suma alzada, en el cual, lógicamente, el contratista oferta un monto fijo y eso es lo que le corresponde recibir. Entonces, el riesgo lo asume el contratista sobre el precio, ¿no? Hay otras modalidades en las que el riesgo la va a asumir principalmente el contratante, como el costo reembolsable, la opción E. ¿Qué quiere decir? Que el contratista va a ofertar su know-how, ¿no? su forma de ejecutar y va a ejecutar la obra, y lo que le corresponde, la contraprestación, el pago, va a ser lo que efectivamente le cueste la obra, va a tener que acreditar sus costos, más un porcentaje de tarifa. Entonces ahí no hay un precio límite, no hay un precio, precios unitarios fijos. Por ejemplo, que yo sepa, no se viene aplicando. No, sí, en realidad sí. En las escuelas Bicentenario han hecho un híbrido en su esquema de contratación. Son contratos de muy amplio alcance en el cual contempla el diseño de escuelas de contingencia, de módulos, diseño de escuelas permanentes, que son las que se van a demoler y reconstruir, y por mientras van a usar las contingencias, y construcción de tanto las escuelas de contingencia y las permanentes. Entonces, han hecho un híbrido de 3 opciones en un solo contrato. Los diseños son a suma alzada, opción A. La construcción de las contingencias es a costo reembolsable, porque la idea es o era que se ejecuten rápido, ¿no? Y como son módulos, no debería ser una obra muy cara en el que el precio se dispare tanto, entonces el Estado estaba dispuesto a asumir ese riesgo. Y la opción C, que es un contrato con precio target, con precio meta, para la construcción de las nuevas escuelas. Entonces tiene 3 en 1, que es el contrato más novedoso que de todas maneras se ha implementado bajo la modalidad. Es decir, existe, digamos, se ha recogido la experiencia en los contratos NEC que tienen su matriz en Inglaterra, y el Perú aplica digamos, según su buen parecer, el híbrido. O sea, no es que lo he tomado tal y como fue creado. Correcto. O sea, de hecho, el Estado tiene la asesoría, en el caso de la Bicentenario, del consorcio británico-finlandés, que es quien tiene el gobierno a gobierno, el acuerdo gobierno a gobierno, para esta cartera de proyectos que son las escuelas Bicentenario, que son casi 100 colegios o más de 100 colegios, principalmente en Lima, pero en todo el Perú. Y sí, ellos de hecho tienen el know-how que entiendo que es algo que sí se ha utilizado en experiencias en otros países, ¿no? Y eso lo han implementado. Con sus desafíos y sus éxitos también, los proyectos están avanzando. Es complejo, por supuesto, ejecutar un contrato de tan amplio alcance y con distintas modalidades de precio dentro del mismo. Pero creo que dentro de todo está siendo exitoso. Ok, entonces, un tip para nuestros seguidores. El PEIP, el Proyecto Especial de Escuelas Bicentenario,
viene aplicando 3 contratos en uno para que las escuelas, ¿no? Correcto. Dijiste, en lo que es diseño, han elegido la opción A, que es una subalzada. Sí. Para los módulos de contingencia, el costo reembolsable, Correcto. ¿ok? Y para las obras principales, el modelo Precio meta. precio medio. Sí. Precio medio. Precio target, sí. Precio medio. Perfecto. Ahora, Camilo, los contratos también pudieran desarrollarse mejor según el tipo de obra. Por ejemplo, el contrato suma alzada para las obras de saneamiento. ¿Funciona así? Sí, de todas maneras, de todas maneras. Eso ya es la práctica que ahí seguramente los ingenieros tendrán conocimiento que excede el mío de sobremanera, pero definitivamente puedo aportar un poquito a decir que los sistemas de precios sí dependen mucho del tipo de obra que se va a hacer. Por ejemplo, que se usa bastante coyunturalmente, ¿no? Las obras de defensas ribereñas, que tienen muchos trabajos de enrocado, ¿no? Entonces, que es básicamente colocar roca, ¿no? Y hacer construir diques. Entonces, para ese tipo de obras, que no se tiene una certeza necesariamente del volumen de roca que vas a tener que utilizar, muchas veces los gestores de proyecto deciden, lo hacemos a precio unitario, ¿no? Que sería la opción B. La opción B, como no se tiene certeza del volumen, ¿no? De la cantidad de roca que vamos a necesitar para construir el dique, usamos la opción B. Hay contratos en los cuales no se tiene certeza de cuál va a ser el precio. Por ejemplo, y es la razón por la cual probablemente la reconstrucción con cambios, ahora NIN implementó la opción F, ¿no? Tienes una cartera de proyectos enorme en los cuales vas a tener que diseñar y ejecutar. Ahí me gustaría hacer un stop, porque el F es el contrato que más se viene utilizando. Sí. Y quiero que en el siguiente corte nos des más precisiones sobre dicho contrato. ¿Ok? Perfecto. Camilo, el contrato más utilizado en el Perú, sin duda alguna, es la opción F. Correcto. ¿No? Me gustaría que, también esto es un refrito, mucho se ha hablado de eso, pero me gustaría, desde tu experiencia en el día a día, ¿dónde están las principales fortalezas de este contrato, opción F? Vale, bueno, pero el contrato F es un contrato de gestión, ¿no? En el cual el contratista en realidad es un managing contractor, un contratista gestor, cuyo está obligado a dividir la obra en paquetes y subcontratarlos, ¿no? Entonces, si bien puede ejecutar como subcontratista bajo la figura de subcontratación o contratación directa, en principio debería dividir y subcontratar, ¿no? Entonces, principal ventaja es que permite abordar un alcance amplio con un modelo de precio, porque tiene mucho que ver el modelo de precio también en esta opción, de forma fluida, de forma rápida. Son proyectos que no necesariamente es la opción más barata, pero permite ejecutar rápido. ¿Por qué? El esquema tradicional de obra pública peruana. Haces un proceso de selección para un contrato de diseño, ¿no? Diseñas la obra. Eso toma 2 años, 3 años. Termina el diseño. Luego tienes que hacer otro proceso para contratar a suma alzada a un contratista y por la ejecución. Claro, para la ejecución. Y lo haces a suma alzada. Y la suma alzada es un sistema de precios que, como sabemos, tiene tendencias que te llevan por la cantidad de riesgo que asume el contratista, ¿no? Y lo que suele ocurrir, y además como el diseño lo hizo otro, es un contrato con altas probabilidades de que ocurran ciertas cosas que generen los típicos problemas que vemos en nuestro país: paralizaciones, muchos arbitrajes, ¿no? O pérdidas para los contratistas, ¿no? Entonces, la opción F permite unificar los alcances, ¿no? Y hacer obras rápido, ¿no? ¿Por qué digo que puede tener cierto impacto en el precio? Porque el contratista no ejecuta a suma alzada, no tiene un precio establecido, sino que oferta una tarifa. Entonces, todo lo que va a ser procesos licitatorios, transparentes, justos, ¿no? Va a recibir ofertas, va a seleccionar la que contenga mejor, o la que considere que tenga mejor valor por dinero, y de lo que le cobre ese subcontratista, va a cobrar un fee por su trabajo de gestión. Entonces, te permite manejar varios frentes, porque el contratista no asume toda la ejecución, sino asume la gestión. Entonces, maneja varios frentes,
termina una parte del diseño y procede a ejecutarla, mientras continúa el cierre del diseño de otro paquete, ¿no? Y así va avanzando y las obras se van haciendo más rápido, ¿no? Entonces, yo creo que la principal ventaja es esa, es poder ejecutar proyectos de amplio alcance en un periodo de tiempo menor y de forma más efectiva y eficaz. Y dime, ¿eso es en la relación contractual entre la entidad pública, como por ejemplo la ANIN, con el PMO, que es un consorcio normalmente? Ok, pero aguas abajo entre el consorcio y los subcontratistas, que son los que se ensucian las manos y van a hacer las obras parciales, dependiendo del tipo. Correcto. ¿Qué opción usan? Mira, en nuestra experiencia, en los proyectos que hemos participado, la mayoría de veces se usa la suma alzada. No, algunas veces hemos visto que algunos contratistas se animan a probar con otra opción. Por ahí hemos visto un intento de hacer la opción C, de precio meta, pero la mayoría de veces todavía se inclina por la suma alzada, ¿no? De trasladar la mayor cantidad de riesgos posibles a los subcontratistas, o sea, la opción A, ¿no? Y ejecutar de esa forma sus paquetes. También la opción B en los proyectos de defensa ribereña principalmente, ¿no? Que hay mucha extracción de roca de canteras, ¿no? O de trabajo en roca. Dime, en tu experiencia, ¿el sector privado ha utilizado estos contratos NEC o solo el Estado lo viene utilizando? Mira, conocemos de un caso de unos colegios que se están ejecutando con un contrato NEC privados, no del Estado. Pero en realidad yo creo que no es mucho. Se están animando, están habiendo mucho más apertura. Hemos tenido nosotros en el estudio reuniones con algunos concesionarios, por ejemplo, que tienen la idea y nos llaman para que les expongamos de qué se trata, ¿no? Cuáles son las posibles opciones, ¿no? Cómo podrían implementarla en sus proyectos. No necesariamente se terminan animando. Hemos visto varios casos que cogen, por ejemplo, les explicamos, ¿no? Alertas tempranas, eventos compensables y dicen, ya, bacán. Vamos a coger las alertas tempranas y las metemos en nuestro modelo de contrato que siempre utilizamos, ¿no? Entonces, van cogiendo un poquito, ¿no? Poco a poco, pero todavía no hemos visto mucho que realmente digan, ok, vamos a pagar nuestra licencia a la ICE, que son los autores del NEC, y vamos a ir con el contrato NEC. Muy poco, pero hay mucho más apertura a utilizar sus herramientas y yo creo que es el primer paso para... Como buenos peruanos y latinoamericanos vamos a tropicalizar un contrato, ¿no? Pues sí, parece que ese va a ser el primer paso, ¿no? Y es algo que yo les recomiendo a nuestros clientes mucho también. No modifiquemos tanto el contrato, ¿no? Muchos, o sea, por ejemplo en los Fs, ¿no? Tenemos muchos clientes que tienen contratos NEC de opción F. Le decimos, o nos pasan un modelo subcontrato en el cual le han metido un montón de cláusulas, ¿no? Y le reducen los plazos de eventos compensables, trasladan riesgos de reconocimiento de impactos, condicionan todo a la aprobación del contratante, incluso algunas cosas que no necesariamente tienen mucho sentido porque dependen del contratista y no del contratante, ¿no? O sea, el back-to-back, ya el todopoderoso, ¿no? Es como que yo, contratista, gestor, yo no sé nada, yo no apruebo nada. Si no lo aprueba el contratante, yo tampoco te lo apruebo. Y ya que has tocado el principio del back-to-back, una pregunta concreta a la vena. ¿Dónde se cumplen en la realidad estos principios colaborativos y este back-to-back que tanto se anuncia, ¿no? Como una de las fortalezas? Tú que lo ves en el día a día, ¿realmente dónde está lo colaborativo y dónde está el back-to-back? Aguas arriba con el contratante y aguas abajo con los subcontratistas, porque en el medio está el contratista, ¿no? Sí, mira, para mí un back-to-back colaborativo es un back-to-back redactado de tal forma en que se distinga claramente qué es responsabilidad del contratista. O sea, yo siendo subcontratista, ¿qué temas dependen de ti, contratista, únicamente, y qué temas dependen del contratante? Y cómo los que dependen del contratante vamos a hacer para, ya que tenemos el mismo objetivo, porque si le corresponde reconocer al subcontratista, va a beneficiar primero al proyecto y luego tanto al contratista como al subcontratista, ¿no? El back-to-back va a estar redactado de tal forma que si hay algo que, por ejemplo, un claim de
no sé, pues, condiciones de sitio, ¿no? Entonces, si hay una buena cláusula de back-to-back, va a decir, si el subcontratista detecta con una condición de sitio, formulará su evento compensable, y según la cláusula de back-to-back, el contratista trasladará con sus aportes, ¿no? Evaluará y aportará, ¿no? Lo presentará al contratante, y ambas partes harán los esfuerzos conjuntos, ¿no? Recabarán el sustento documentario Ahí hay un tema para que sea... muy importante, porque mi impresión en la práctica profesional, siento que hay un desfase entre lo que se negocia aguas arriba, entre el contratista y el contratante, y lo que se negocia entre el contratista y el subcontratista. Ujú. A veces me atrevería a decir que hay un desconocimiento total. Vamos a ir al último corte para entrar, digamos, a explicar un poco más sobre esta precisión. Camilo, el tiempo pasa rapidísimo, nos vamos al último corte. Desde ya te comprometo para una segunda y quizás tercera entrevista, porque hay mucho que hablar sobre contratos NEC. Con gusto. A ver, nos quedamos en cómo realmente tú sientes que se vienen aplicando los principios colaborativos y back-to-back. Y yo te decía que en mi experiencia profesional, que no es tan prolija como la tuya, siento que hay un desfase. Siento que el subcontratista no sabe lo que el contratista ha negociado con el contratante, y no debería ser así. ¿Tienes la misma impresión? Sí, es algo que tratamos de trabajar bastante con nuestros clientes. Muchas veces ya cuando nos ha tocado redactar una cláusula back-to-back y el contratista se siente, para el contratista, ¿no? O sea, para los subcontratos del contratista, tratamos de recomendar siempre que sea una cláusula equilibrada en el que realmente tenga una función en la cual sean un solo equipo en lo que corresponde elevar hacia el contratante. En aquellos riesgos que son del contratante. Correcto, ¿no? Porque si no hay el contratista es una pared y todo le rebota, ¿no? Entonces, el contratante no le aprueba nada y al subcontratista le rechaza todo, entonces, no avanzamos. Por supuesto que tiene que estar claramente definidas ciertas cosas, y si es que no se lograra los objetivos con el contratante, los contratistas y subcontratistas deberán arreglarlo según esté establecido en sus contratos, ¿no? Pero la idea es que se trate de buscar el objetivo de forma conjunta, ¿no? Inclusive llevarlo hacia las controversias. Hemos tenido casos en los cuales subcontratista y contratista preparan todos los documentos escritos que corresponden para el DAP, por ejemplo, para el Dispute Board. Eso es un buen ejercicio para un back-to-back sólido, ¿no? Que no asuma solo el contratista la controversia frente al contratante, sino que sea un equipo conjunto, ¿no? Que te genera mucho mayores insumos, mayor cercanía con los problemas, sobre todo si es algo... Pero al margen de eso, porque el resultado de la decisión del DAP aguas arriba, si es reconocido en favor del contratista, debe decantar también en el subcontratista. Correcto. Y si el resultado es desfavorable, el subcontratista tendrá claramente o sabrá con claridad qué pasó, ¿no? Por qué el DAP no consideró o qué les faltó, o estar en desacuerdo, pero conoce plenamente cuáles son los motivos por los cuales no se le ha reconocido un derecho, ¿no? Un tema importante, porque me atrevería a decir, ojalá no me equivoque, que cuando se negocian los contratos entre los subcontratistas y el contratista, los subcontratistas no conocen los detalles del contrato principal. Mira, creo que sí pasa. He visto varios casos que pasa, e inclusive es raro porque siempre en un subcontrato, ponen los NEC por lo menos, siempre hay cláusulas de que el subcontratista declara que conoce el contrato principal y se somete, ¿no?, a todos sus términos. Y cuando le preguntas, ya, ¿y el contrato principal lo tienes? No, nunca me lo pasaron. Es algo que pasa, lamentablemente, en la práctica, y hay un poco tanto diligencia subcontratista, porque, por supuesto, si está declarando en un procedimiento licitatorio, ver que conoce unos términos, entonces, en realidad debería evaluarlos antes de... Es recomendable que lo haga. Por supuesto, más aún si está declarando expresamente que lo conoce, ¿no? De ahí se puede meter en un problema o asumir un riesgo del cual no tenía tanta certeza que está asumiendo. Y de parte del contratista,
no es muy transparente, por supuesto, decir los anexos de los términos de referencia son tales, ¿no? Uno es el contrato principal y no enviarlo, ¿no? No es una buena práctica, ¿no? Por supuesto que jamás recomendaríamos ese secretismo. Porque además, al final, cuando algo ocurra, ¿no? Y el contratista quiera basarse en algo de su contrato para una decisión o un requerimiento del subcontratista, va a ser un problema para él también, ¿no? Porque el subcontratista con justa razón va a decir, oye, ya la cláusula podrá decir lo que dice, pero ¿dónde está que me mandaste el subcontrato o el contrato principal? No lo conozco. Correcto. Camilo, para ir cerrando, quisiera un poco que nos cuentes también, tú perteneces a un estudio que es una boutique especializada en infraestructura. Me estoy refiriendo a Capos Abogados en Infraestructura, CAI, ya creo que tiene una marca, digamos, de reconocido prestigio. Coméntanos un poco qué es lo que hacen para que nuestros seguidores también tengan sintonía de los servicios que ustedes ofrecen. Sí, claro, con gusto. Bueno, en CAI, como bien dices, somos una boutique de abogados especializados en infraestructura, en proyectos en construcción principalmente. Somos expertos en derecho a la construcción y nuestro servicio básicamente tiene dos vertientes. Una, la asesoría, la consultoría, el acompañamiento a proyectos en ejecución o por ejecutarse, ¿no? Desde licitaciones hasta ejecución, hasta cierre de proyectos, en los cuales damos el servicio de acompañamiento continuo, consultoría contractual y asesoramiento en las potenciales controversias, reclamaciones frente a sea a tu contraparte, ¿no? O a the dispute boards o mecanismos alternativos de resolución de disputas. Y lo siguiente, que es el servicio más tradicional, ¿no? Que es más del cual se tiene vigencia ya por varios años, que es el servicio de representación en arbitrajes de proyectos de construcción, ¿no? El core del negocio, de esa parte del negocio es ser representantes, abogados de parte, ¿no? De constructoras o consultoras de ingeniería que tengan arbitrajes ya sea contra el Estado o arbitrajes entre privados. Entonces, yo particularmente centro mi práctica en la consultoría contractual, principalmente en proyectos en los regímenes G2G, ¿no? A contratistas, siempre contratistas, constructoras o consultoras de ingeniería que tienen contratos, ya sea con la NIN ahora o con el PIP, Escuelas de Centenario, ¿no? Contratos NEC. Y lo que hacemos es básicamente ser asesores externos, pero tratamos de ser parte de su equipo de gestión del proyecto y de participar en todas las decisiones. Dentro de esta área está el servicio de administración contractual. Es más el acompañamiento contractual estratégico, como le llamamos. Nosotros somos parte del equipo, no reemplazamos, no tenemos un servicio de... Sustituyes al área de administración. Correcto. Sobre todo porque son proyectos muy grandes en los cuales tercerizar, enviar un administrador contractual. Podría darse el caso, alguna vez hemos hecho un servicio, pero no es lo usual. Lo usual es que el cliente tenga un equipo de gestión contractual, un administrador de contrato, que pueden ser ingenieros o abogados, o ingenieros y abogados, ¿no? Hay equipos muy grandes, y nosotros somos parte de como asesores externos, y lógicamente el know-how que aportamos es el entendimiento y estrategia en la implementación de las herramientas del contrato, y por supuesto herramientas jurídicas, aplicación de la ley, temas regulatorios o lo que pueda hacer alrededor. Buenísimo, Camilo. Bueno, mira, agradecerte el tiempo, se nos pasó rapidísimo. Y a todos nuestros amigos, a nosotros nos gusta siempre invitar a profesionales y empresas y empresarios de reconocido prestigio que son los que realmente aportan, nos dan tips, nos dan contenidos que son muy importantes para que se apliquen en sus actividades. Camilo, muchas gracias, y a todos nuestros amigos los invitamos a visitar nuestra página web www.ait.com.pe y en todas nuestras redes sociales como AIT Capital, siempre a disposición de ustedes para brindarles más información sobre infraestructura y finanzas. Gracias, Camilo. Muchas gracias a ti, Rafael. Un gusto.